Me llamo Alfredo Moya, y soy sismólogo. Durante más de una década me he dedicado a estudiar los patrones de la Tierra, sus latidos, terremotos, deslizamientos de tierra, movimientos sísmicos en áreas remotas. Todo lo que los demás veían como catástrofes, para mí eran signos de algo más grande, el pulso natural de un planeta vivo. Por eso, cuando me ofrecieron formar parte de esta misión, no lo pensé dos veces. Al principio, la propuesta parecía simple: investigar una serie de anomalías sísmicas detectadas en lo más profundo de la cordillera. Pero algo en el tono de la llamada, en los documentos clasificados que me hicieron firmar, me hizo sospechar que había más en juego. El equipo era variado, junto a mí, 4 científicos más, cada uno especializado en un campo diferente: geofísica, meteorología, comunicaciones y biología. También nos acompañaban 6 militares, liderados por el capitán Martínez. Miré a través de la ventana del helicóptero y vi cómo nos acercábamos a la estación, una estructura gris y deteriorada, casi absorbida por la nieve y la roca. Desde esa perspectiva, parecía un simple búnker militar abandonado, un punto insignificante en la inmensidad de las montañas. Pero lo que más me inquietaba no era la estación en sí, sino la tormenta. Se extendía más allá del horizonte, como un muro de nubes oscuras, girando en espiral sobre nosotros. Los informes meteorológicos decían que esa tormenta llevaba años, tal vez décadas, sin detenerse. El viento aquí arriba nunca cesaba, como si la montaña misma exhalara furiosa. Cada ráfaga golpeaba el helicóptero con fuerza, y me di cuenta de que las turbulencias no eran normales. Era como si algo dentro de esa tormenta quisiera detenernos. Finalmente, el helicóptero descendió con un aterrizaje más brusco de lo que esperaba. El viento aullaba con más fuerza conforme las hélices se desaceleraban, y por un momento pensé que no íbamos a poder mantenernos de pie al salir. Apenas abrí la puerta, el viento me golpeó con fuerza, haciéndome retroceder un paso. La nieve volaba en todas direcciones, y tuve que entrecerrar los ojos para ver a los demás luchando contra el vendaval para descargar el equipo. «Bienvenidos», gritó el capitán por encima del viento, su rostro inexpresivo mientras gesticulaba para que nos moviéramos hacia la estación. Nos señaló la entrada, una compuerta metálica grande y oxidada que apenas se distinguía entre las rocas. Finalmente, llegamos y entramos a la estación. El cambio de temperatura fue inmediato. El aire allí dentro era denso y estancado, un marcado contraste con el viento feroz del exterior. La luz parpadeante del generador apenas iluminaba los pasillos. El lugar olía a humedad, metal oxidado y algo más, algo viejo y enterrado bajo años de abandono. «Tenemos trabajo por hacer», dijo Martínez sin perder tiempo. Mientras los militares descargaban el equipo, los científicos comenzamos a desempaquetar nuestros instrumentos. Mi mente no podía dejar de pensar en las ruinas que había visto. El viento no había dejado de rugir desde que llegamos a la estación. Era un sonido que, a pesar de su constancia, lograba ser desconcertante. Había pasado poco tiempo desde que llegamos, y todos estábamos ocupados instalando nuestros equipos. Mientras revisaba las lecturas sísmicas, noté una anomalía que no esperaba: pequeños pulsos de energía provenientes de una dirección específica al este de la estación. Pensé que podía tratarse de fallos en los sensores o interferencias del terreno, pero cuando comenté la anomalía con Estrada, su rostro se ensombreció. «¿Lo sentiste también?», me preguntó, sorprendido. «¿Sentirlo? No, lo registré. Es solo una fluctuación, tal vez algún tipo de resonancia del terreno». «No es solo eso», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado por el viento que nos rodeaba. «Anoche, mientras dormía, tuve una especie de sueño, una sensación extraña, como si alguien me llamara desde la tormenta. Y estoy seguro de que no fui el único. Los soldados están nerviosos». Me quedé en silencio, intentando no dejarme llevar por lo que sonaba a una sugestión colectiva. No obstante, sabía que había algo raro en este lugar. Cada pequeño detalle, cada fragmento de información que recopilábamos, parecía fuera de lugar, como si todo aquí estuviera conectado a un misterio que no éramos capaces de descifrar. Horas más tarde, mientras el equipo continuaba con la instalación del campamento, uno de los soldados volvió corriendo desde una de las colinas cercanas, claramente agitado. Traía consigo noticias preocupantes.
Tienen que ver esto, gritó, sus palabras siendo ahogadas parcialmente por el viento, pero el pánico en su voz era inconfundible. Nos reunimos rápidamente, siguiéndole hasta un lugar más allá del perímetro que habíamos establecido. Lo que encontramos allí no estaba en ninguno de los mapas ni informes que habíamos revisado antes de la misión, una serie de estructuras semienterradas por la nieve y el hielo, visibles solo a medida que nos acercábamos. Eran viejas, muy viejas, claramente anteriores a cualquier asentamiento moderno que pudiéramos imaginar en una región tan remota. Se trataba de un puesto de avanzada de alguna civilización perdida. Las paredes de piedra oscura estaban decoradas con símbolos tallados que no reconocíamos, ni los científicos ni los militares habían visto algo parecido. Las figuras no correspondían a ningún estilo precolombino ni a las culturas antiguas que habitaron los Andes. Estos símbolos eran extraños, abstractos, y a medida que los observaba, me parecían casi vivos. El viento, siempre presente, parecía deslizarse entre las grietas de las rocas con un silbido agudo, como si atravesara los tallados con un propósito. ¿Qué diablos es esto?, preguntó el capitán, entrecerrando los ojos ante la ventisca que nos rodeaba. No lo sé, respondí, incapaz de apartar la vista de los símbolos. Pero esto no es normal. Ninguno de nosotros tiene registro de una civilización que construyera algo así aquí arriba. En el centro de las ruinas, parcialmente enterrada, estaba una estructura que destacaba sobre las demás. Era una especie de máquina, aunque no era como nada que hubiera visto antes. Era grande, hecha de un metal oscuro que el tiempo había corroído pero que seguía siendo imponente. Las piezas de lo que parecían ser engranajes estaban fusionadas con la roca, como si el propio paisaje hubiera crecido alrededor de ella. Me acerqué cauteloso, sintiendo una sensación de desasosiego cada vez más profunda conforme me aproximaba. La máquina, a pesar de su evidente antigüedad, daba la impresión de estar viva, como si en cualquier momento pudiera activarse. La superficie metálica estaba cubierta de más símbolos, similares a los que habíamos visto en las paredes. A medida que pasaba mi mano por encima, una ráfaga de viento particularmente fuerte me hizo detenerme. ¿Todo bien, Moya?, preguntó el capitán, con una mirada de impaciencia. Asentí, aunque mi mente seguía tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Algo no estaba bien con este lugar. No era solo el hallazgo de una civilización desconocida o la extraña máquina que parecía fusionarse con el entorno. Había algo más, algo que flotaba en el aire, en el viento mismo. Parecía que este lugar llevaba siglos guardando secretos, y el viento estaba lleno de ellos. Decidimos establecer una base temporal en el puesto, dado que la estructura parecía lo suficientemente estable para protegernos del viento. Durante ese tiempo, intenté recopilar más datos sobre la máquina. Usé mis instrumentos para medir cualquier tipo de energía residual, pero las lecturas eran inconsistentes. La máquina emitía pequeños pulsos de energía, similares a los que había registrado en la estación, pero estos pulsos parecían vivos. Como si la máquina estuviera respirando. El anochecer llegó rápidamente, sumergiéndonos en una oscuridad casi total, excepto por las pocas luces portátiles que habíamos traído. Mientras montábamos las tiendas y organizábamos los turnos de guardia, los gritos comenzaron. Al principio, pensé que el viento estaba jugando con nuestras percepciones. Era fácil confundir los aullidos de las ráfagas con cualquier cosa después de pasar horas en este entorno inhóspito. Pero no, estos gritos eran diferentes, desgarradores, llenos de una angustia que atravesaba los muros de roca y metal. ¿Oyeron eso?, preguntó uno de los soldados, su rostro pálido bajo el casco. Nadie respondió, pero todos lo habíamos escuchado. Los gritos venían desde algún lugar más allá de nuestra visión, en medio de la tormenta. Nos quedamos en silencio por unos momentos, escuchando con atención, pero no hubo más sonidos. El viento había vuelto a su murmullo constante, como si se burlara de nuestra inquietud. Las primeras noches en el puesto de avanzada fueron igual de desconcertantes. Cada vez que intentábamos descansar, los gritos regresaban. No siempre al mismo tiempo ni con la misma intensidad, pero siempre estaban ahí. Algunos de los soldados comenzaron a mostrarse nerviosos, y uno incluso dijo haber visto sombras moviéndose entre las ruinas durante su guardia nocturna. Por mi parte, no podía dejar de pensar en la máquina.
Algo me atraía hacia ella, un tirón invisible que me llamaba, como si estuviera pidiéndome que la comprendiera. Pero cada vez que intentaba acercarme, el viento susurraba mi nombre, y sentía que me estaban observando desde todos los rincones de esa antigua estructura olvidada por el tiempo. Me senté frente a la máquina antigua que habíamos encontrado en el puesto de avanzada, sintiendo que algo en ella no encajaba, algo más allá de su apariencia desgastada por el tiempo y el metal corroído. Esa máquina no pertenecía a este lugar, ni siquiera a este tiempo. No se parecía a nada que hubiera visto en mis años como sismólogo. Con cada minuto que pasaba, esa sensación de extrañeza se intensificaba. Los símbolos tallados en su superficie seguían un patrón que no podía entender, como si fueran parte de un lenguaje olvidado. El metal oscuro tenía marcas de desgaste, pero aún conservaba una especie de vibración apenas perceptible al tacto, como si, a pesar de los años, la máquina estuviera viva, esperando algo. Los demás miembros del equipo estaban dispersos, ocupados con sus tareas o descansando en medio del caos de la estación. Pero mi mente no podía dejar de girar alrededor de lo que tenía frente a mí. Revisé mis instrumentos una vez más. Algo en la máquina emitía pulsos. No eran continuos ni predecibles, pero estaban allí, como un latido errático que parecía sincronizarse con las ráfagas de viento. Decidí examinarla más de cerca. Coloqué mis manos sobre la superficie fría, intentando identificar alguna entrada o mecanismo que explicara su funcionamiento, pero era como si estuviera examinando una roca, no había tornillos, ni cables visibles, ni señales de tecnología que pudiera reconocer. Pero entonces, sentí una ligera vibración bajo mis dedos. Un temblor casi imperceptible, como si la máquina estuviera respirando, inhalando y exhalando al ritmo del viento. Di un paso atrás, sorprendido. Sabía que no podía ser posible. El metal oxidado no podía estar vivo, y sin embargo, la sensación era inconfundible. Algo en esta estructura respondía al viento, como si lo absorbiera o lo canalizara de alguna manera. Decidí probar una teoría. Coloqué mi medidor de energía cerca de la base de la máquina y activé el sensor. Los números comenzaron a fluctuar de manera errática. Cada vez que el viento aullaba con más fuerza, los números subían, como si la máquina estuviera captando energía del entorno. Esto no puede ser real, murmuré, revisando las lecturas. Estaba claro que no era un simple artefacto abandonado. Algo en su diseño, algo que aún no comprendíamos, estaba capturando y manipulando la energía del viento. Pero, ¿por qué? ¿Y con qué propósito? Mientras tomaba notas, oí un crujido metálico detrás de mí. Me giré y vi al capitán observándome con su habitual expresión inmutable. Había algo en su mirada que me incomodaba, una frialdad que iba más allá de la situación en la que nos encontrábamos. ¿Algún avance?, preguntó con voz firme, pero algo en su tono sugería impaciencia, o tal vez, algo más que no lograba descifrar. Esto no es una simple máquina antigua, respondí, intentando mantener mi voz neutral. Parece que absorbe energía del viento, pero no puedo explicar cómo ni por qué. No estamos ante tecnología convencional. Esto es algo más. Él asintió lentamente, como si ya lo supiera, lo que solo incrementó mi sospecha de que nos estaba ocultando algo importante. Nuestro tiempo es limitado, dijo, sin quitarme los ojos de encima. Debemos seguir adelante con la misión. ¿La misión?, pregunté, irritado. No podemos simplemente avanzar sin entender lo que está pasando aquí. Hay fuerzas en juego que no comprendemos. Si esta máquina es responsable de las anomalías, debemos ser cautelosos. Podríamos estar lidiando con algo peligroso. Eso no es decisión tuya, replicó, su tono se endureció, tenemos órdenes. El viento seguía aumentando en intensidad, y pronto me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Los relojes de todo el equipo comenzaron a desajustarse. Al principio fue sutil, las manecillas se movían de manera errática, como si el tiempo en este lugar no se comportara de manera normal. Luego, los relojes digitales simplemente dejaron de funcionar. Los militares, siempre pragmáticos, no tardaron en notarlo. Mis instrumentos están volviéndose locos, dijo el sargento Rodríguez, mostrando su brújula. La aguja giraba sin control, incapaz de orientarse.
El mío también, agregó uno de los científicos, mirando su brújula con la misma preocupación. Fue en ese momento cuando comprendí que no era solo la máquina lo que estaba afectando la tecnología. Algo en el entorno estaba distorsionando nuestra percepción de tiempo y espacio. No era un fallo mecánico, era este lugar. Esto no puede seguir así, dije, intentando mantener la calma. La tormenta, la máquina, todo está afectando nuestros instrumentos. No podemos continuar sin saber a qué nos estamos enfrentando. El capitán me miró con una frialdad que helaba más que el viento afuera. Seguiremos con el plan. Tú haz lo tuyo y yo haré lo mío. No te metas en lo que no entiendes. Antes de que pudiera responder, dio media vuelta y se fue, dejando una tensión en el aire más densa que nunca. El viento golpeaba las paredes de la estación como un tambor constante, cada ráfaga sonaba con una fuerza que hacía vibrar los vidrios y chirriar los metales. Ya habían pasado varios días desde nuestra llegada, y las cosas solo parecían ir de mal en peor. Las brújulas seguían fallando, y los relojes aún no funcionaban correctamente. Los militares mantenían una vigilancia tensa, como si esperaran que algo se abalanzara sobre nosotros desde la tormenta, mientras los científicos tratábamos de continuar con nuestro trabajo, a pesar de que la presión se sentía en cada rincón de la estación. Aquella mañana, mientras el equipo se preparaba para salir nuevamente al puesto de avanzada, decidí quedarme en la sala de control de la estación. Algo me decía que había más información enterrada en este lugar de lo que sabíamos. Los archivos que habíamos recibido antes de la misión eran vagos, fragmentados, como si alguien hubiese decidido omitir partes importantes. Sin embargo, sabía que debía haber registros antiguos, informes de equipos anteriores que habían estado aquí. Me encerré en la pequeña sala de control, un espacio oscuro, lleno de archivadores oxidados y monitores antiguos que parpadeaban débilmente. La estación estaba equipada con una base de datos, una especie de archivo digital que contenía registros de misiones anteriores. Había algo anticuado en su diseño, pero me las arreglé para acceder a él después de manipularle. La lista de misiones en la base de datos era larga, mucho más larga de lo que esperaba. Había equipos enviados a este lugar desde los años 70. Lo que me llamó la atención fue un registro en particular, un equipo de científicos y militares enviados en 1974. Los archivos, sin embargo, estaban incompletos. Las anotaciones finales simplemente se cortaban, como si el registro hubiese sido interrumpido bruscamente. No se obtuvieron más datos a partir de junio del 74. Abrí el informe detallado de esa misión, y pronto comencé a notar las similitudes inquietantes. Al igual que nosotros, habían sido enviados para investigar anomalías sísmicas en la región. El jefe de ese equipo era un geofísico llamado Dr. Federico Araya. Sus informes iniciales describían fenómenos extraños, fallos en los equipos, brújulas que giraban sin control, ruidos en la noche, y gritos que parecían surgir de la tormenta. Leí en voz baja una de las anotaciones más inquietantes del Dr. Araya, escrita solo unos días antes de que el registro terminara abruptamente, día 28. El viento no es solo viento. Escucho voces. Voces que pronuncian nuestros nombres. Anoche vi a alguien en las sombras. Al principio pensé que era uno de los soldados, pero cuando lo llamé, desapareció entre las rocas. Cuando los demás vinieron a buscarlo, no había rastro. Gutiérrez jura que también lo vio. Las brújulas no funcionan. Algo está interfiriendo con los instrumentos y con nosotros. Debemos tener cuidado. Algo nos está observando. Los informes continuaban describiendo eventos cada vez más extraños, desapariciones inexplicables, figuras en la tormenta que solo aparecían por un segundo antes de desvanecerse. El miedo comenzaba a deslizarse por mi piel, pero sabía que debía seguir investigando. El siguiente archivo era aún más desconcertante. Era el último que el doctor escribió antes de desaparecer junto con su equipo. Sus palabras eran desesperadas, llenas de pánico. Día 32. No podemos seguir así. 2 hombres han desaparecido, no volvieron del puesto de avanzada. El viento es más fuerte, más ruidoso, como si la montaña misma se retorciera. Los gritos ya no son alucinaciones. Todos los hemos escuchado.
He revisado los archivos y sé que no somos los primeros en venir aquí. Algo está atrapado en la tormenta. Algo que no podemos entender. Si no logramos detenerlo, no sé qué nos sucederá. Esta máquina no podemos tocarla. Parece que respira, como si tuviera vida. Si algo sale mal, el viento se llevará todo. Debemos. El registro se cortaba de forma abrupta. Ese equipo había desaparecido sin dejar rastro. Lo que sucedió con ellos jamás se supo oficialmente, y eso fue lo que más me asustó. Nosotros estábamos repitiendo su historia. Sentí que el estómago se me encogía mientras cerraba el archivo. Las advertencias de Araya sonaban en mi cabeza: el viento no es solo viento. Estaba completamente claro que esta misión no era lo que parecía. Pero las órdenes eran seguir adelante, investigar la anomalía, recopilar los datos, y según lo que insinuaba el capitán, destruir lo que fuera que mantuviera este lugar en ese estado. La noche en la estación era un enemigo en sí misma. La oscuridad se cerraba sobre nosotros como un manto pesado, y el viento, ese viento constante, no dejaba de susurrar a través de cada grieta y cada esquina. El equipo había comenzado a acostumbrarse a su incesante presencia, aunque nadie podía negar que, de alguna manera, su sonido se había vuelto más inquietante con el paso de los días. Dormir ya no era una opción fácil. Aún así, tratábamos de descansar en turnos, cada uno dormía unas pocas horas mientras otro vigilaba la estación. Aquella noche, fue uno de los soldados más jóvenes quien tuvo la guardia. Siempre había sido reservado, pero eficiente. Su postura rígida y su silencio constante lo hacían parecer inmutable, a pesar de los eventos extraños que comenzaban a rodearnos. Sin embargo, algo cambió en él en los últimos días. Lo había notado caminando solo cerca de la entrada, a menudo mirando hacia la tormenta como si esperara algo. A veces, cuando pasaba cerca de él, lo veía murmurando para sí mismo, como si hablara con alguien más. Pero nunca le di mucha importancia. Tal vez el aislamiento y el frío estaban empezando a afectarnos a todos. La noche de su desaparición, me desperté de manera abrupta. El viento afuera parecía más fuerte, como si quisiera arrancar las paredes de la estación de sus cimientos. Sentí un vacío incómodo en el estómago, una sensación de que algo no andaba bien. Al principio pensé que era el ruido lo que me había despertado, pero cuando me levanté de la litera y me puse de pie, noté que la puerta de la estación estaba ligeramente entreabierta, dejando entrar una ráfaga de viento helado que me golpeó en el rostro. No debería estar abierta. Mis ojos recorrieron el área de descanso. Los demás estaban dormidos o, al menos, intentándolo. Nadie parecía haber notado nada. La estación estaba en completo silencio, a excepción del viento, claro. El silencio me incomodó más de lo que hubiera querido admitir. Me acerqué a la puerta con cautela. Afuera, la tormenta rugía con una intensidad que parecía casi inhumana. No había ni rastro del soldado, solo su rifle, dejado junto a la entrada, y su casco abandonado en el suelo. Sentí una punzada de miedo. El soldado no habría dejado su equipo atrás a menos que algo lo hubiera obligado a hacerlo. Miré hacia la vastedad blanca de la tormenta, buscando alguna señal de movimiento, alguna figura. Solo vi la nieve, densa y oscura bajo el reflejo de las luces de la estación, girando en remolinos sin fin. Y en el viento, esos malditos susurros, que parecían más claros cuando todo lo demás quedaba ahogado por la tormenta. Por un instante, creí oír mi nombre entre los aullidos. Regresé al interior de la estación, mi corazón latiendo acelerado. Martínez, grité, despertando a todos. El capitán fue el primero en levantarse, completamente alerta en cuestión de segundos. Los otros soldados y científicos se incorporaron con rapidez, confusos y adormilados. Cuando les expliqué lo que había encontrado, el rostro del capitán se endureció. ¿Lo has buscado afuera?, preguntó en tono seco. No podemos ver nada en esa tormenta, respondí, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. Dejó todo su equipo, no tiene sentido. Sin perder el tiempo, reunió a los soldados. En cuestión de minutos, estábamos todos fuera de la estación, con linternas y armas en la mano, dispuestos a buscar al soldado.
El viento golpeaba nuestros rostros como un martillo helado, y la nieve, levantada en espirales por las ráfagas, nos impedía ver más allá de unos pocos metros. Los soldados se dispersaron en grupos, siguiendo el protocolo de búsqueda, mientras yo me mantenía con Estrada y el sargento. Apenas podía oír sus voces por el rugido del viento. A cada paso, la sensación de que no estábamos solos se hacía más intensa. Había algo más allí fuera, algo que acechaba en la tormenta. Lo sentía. No tardamos en encontrar las huellas del soldado en la nieve, aunque solo por un breve tramo. Parecían frescas, apenas cubiertas por el manto blanco que la ventisca arrojaba sin descanso. Sin embargo, después de unos metros, las huellas se desvanecieron por completo, como si se hubieran disuelto en el aire. No había señales de lucha, ni rastro de su cuerpo, ni siquiera la más mínima pista de hacia donde podía haber ido. «Esto no tiene sentido», murmuró Rodríguez, agachándose para examinar las huellas. Su voz temblaba ligeramente, y no solo por el frío. «Nada de esto tiene sentido», dije en voz baja, observando la tormenta que se extendía alrededor de nosotros como un velo interminable. El miedo comenzó a asentarse entre los hombres. Lo vi en sus ojos, en la forma en que apretaban las linternas y los rifles con demasiada fuerza. Sabían, al igual que yo, que el soldado no se había marchado por su cuenta. «Volvamos a la estación», dijo el capitán de repente, apareciendo a mi lado. Su rostro estaba tenso, pero su postura seguía firme. «No hay nada más que podamos hacer aquí. La tormenta es demasiado fuerte». Regresamos a la estación, pero la tensión entre nosotros era evidente. Nadie habló en todo el camino de vuelta. Cuando cruzamos la puerta de metal y nos refugiamos de nuevo en el interior, sentí un breve alivio, pero fue momentáneo. La preocupación por el soldado seguía pesando sobre nosotros como una sombra. Esa noche no dormí. Mientras los demás intentaban descansar, yo me senté cerca de la entrada, observando la tormenta a través de las pequeñas ventanas. A la mañana siguiente, me dirigí de inmediato al equipo de monitorización sísmico. Sabía que algo estaba ocurriendo bajo nuestros pies, algo que no era natural. Las lecturas de los instrumentos que habíamos desplegado fuera de la estación comenzaron a mostrar fluctuaciones extrañas, casi como si el suelo mismo estuviera vivo. Era un patrón errático, casi caótico, pero había una consistencia estremecedora en esas señales. No eran los movimientos típicos de actividad sísmica que había estudiado durante años. Las ondas que registraban los sismógrafos eran anómalas, como si el terreno estuviera vibrando, no por causa de la tierra misma, sino por algo que la atravesaba, algo profundo y desconocido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras observaba los números moverse en la pantalla. A cada ráfaga de viento más fuerte, las lecturas aumentaban, como si la tormenta estuviera conectada directamente con el suelo bajo nuestros pies, despertando algo que hasta ahora había permanecido en silencio. «Esto no tiene ningún sentido», murmuré, repasando los datos una y otra vez, sin encontrar una explicación que encajara. Estrada apareció a mi lado, su rostro pálido y sus ojos cansados por la falta de sueño. Había pasado la mayor parte de la noche en vela, al igual que yo, preocupado por lo que estaba sucediendo en torno a la estación. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz grave. «Esto no es una tormenta común. Algo más está ocurriendo, lo sabemos». Y estas lecturas sus ojos recorrieron los gráficos de fluctuaciones. «Nunca he visto nada parecido». Pero antes de que pudiera responder, uno de los soldados entró bruscamente en la sala, su rostro crispado por la tensión. «El capitán quiere verlos», dijo sin más explicaciones. Intercambiamos una mirada de preocupación antes de seguir al soldado. Al llegar a la sala común, encontramos a todo el equipo reunido alrededor del capitán. Sus rostros eran una mezcla de miedo y desconfianza. Él, como de costumbre, mantenía una expresión impasible. «Hemos perdido comunicación con el campamento base», anunció, cortando el silencio con su voz firme. «Las radios no funcionan. Hemos intentado establecer contacto durante las últimas 2 horas, pero no hay respuesta». Sentí un nudo formarse en mi estómago. Sin comunicaciones, estábamos completamente aislados, a merced de la tormenta y de lo que fuera que estuviera ocurriendo allí afuera. «¿Y qué vamos a hacer?»,
preguntó el sargento, su voz temblando levemente. Martínez no respondió de inmediato. Su mirada se desplazó hacia la ventana, donde las ráfagas de nieve y viento golpeaban la estructura sin tregua. Seguimos con la misión, respondió finalmente, aunque su tono carecía de la misma seguridad de días anteriores. Nos mantenemos juntos y continuamos con los protocolos. Esto pasará. Tras la breve reunión, el equipo se dispersó para continuar con sus tareas, pero el ambiente había cambiado. La falta de comunicaciones solo añadía más leña al fuego de nuestra paranoia. El día avanzó lentamente, cada hora sintiéndose más larga que la anterior. Los ruidos que venían del exterior parecían amplificarse, un murmullo incesante que nunca cesaba. Pero no era solo eso. Los soldados empezaron a notar cosas extrañas. Figuras que parecían moverse cuando patrullaban los alrededores de la estación. Sombras que desaparecían antes de que pudieran verlas. Y, por supuesto, los susurros. Todos los oíamos. Voces arrastradas por el viento, que se desvanecían en el aire antes de poder distinguir qué decían exactamente, pero había algo claro en sus tonos, nos llamaban. Fue esa tarde, mientras revisaba de nuevo las lecturas de los sismógrafos, cuando sucedió algo que jamás olvidaré. Estaba solo en la sala de control, repasando los datos una vez más, tratando de encontrar algún patrón que explicara lo que estaba ocurriendo, cuando oí mi nombre. Esta vez no fue un simple susurro, como los que habíamos escuchado en días anteriores. Fue claro, nítido, como si alguien estuviera de pie detrás de mí. Alfredo, la voz era suave, casi una caricia en el aire, pero no tenía un origen. No venía de ninguna dirección en particular. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Sabía que estaba solo en la sala, pero no podía quitarme la sensación de que algo o alguien estaba observándome. El viento seguía golpeando las paredes de la estación, pero ahora parecía más cercano, como si hubiera entrado en la habitación. Alfredo, la voz repitió mi nombre, más insistente esta vez. Me levanté de golpe y salí corriendo de la sala, sintiendo una creciente paranoia apoderarse de mí. Al llegar al pasillo, me encontré con Estrada, que venía caminando hacia mí con una expresión pálida. ¿Lo escuchaste?, preguntó, sin siquiera tener que especificar de qué hablaba. Asentí, incapaz de articular una respuesta coherente. Él también lo había oído. No era mi imaginación. A medida que avanzaba la tarde, más miembros del equipo comenzaron a confesar lo mismo, todos habíamos escuchado nuestros nombres en el viento. Algunos decían haber visto sombras moviéndose entre los equipos, figuras humanas que desaparecían en cuanto se acercaban. Incluso los soldados, quienes se habían mostrado más escépticos al principio, empezaron a mostrarse tensos, con las manos siempre cerca de sus armas, como si esperaran un ataque inminente. Finalmente, al caer la noche, la tormenta alcanzó su punto álgido. Las ráfagas eran tan fuertes que hacían crujir la estructura metálica de la estación. Los monitores temblaban, y los equipos comenzaron a fallar. Las luces parpadearon varias veces antes de apagarse por completo, sumiéndonos en una oscuridad estremecedora. La sensación de encierro se volvió sofocante, y el aire parecía volverse más denso, más pesado, como si la tormenta estuviera absorbiendo todo a su alrededor. «Maldición», gritó uno de los soldados, golpeando un monitor en un intento inútil de encenderlo. «Todo está fallando». El viento afuera seguía aullando como una bestia enfurecida, y las paredes metálicas de la estación vibraban con cada ráfaga. Sentía la presión constante en mis oídos, como si la tormenta quisiera aplastarnos desde todos los ángulos. Habíamos pasado horas tratando de restablecer el sistema eléctrico, pero las luces continuaban parpadeando, y los monitores no hacían más que mostrar líneas y datos que no tenían sentido. Todo estaba fallando, desde la tecnología hasta nuestra cordura. El capitán estaba en su oficina, manteniendo su compostura habitual, aunque la tensión en su mandíbula y el brillo frío en sus ojos delataban que algo más pasaba por su mente. Mientras el equipo comenzaba a desesperarse, él parecía tener un plan claro, aunque cada vez más solitario y hermético.
Sabía que no podía ignorar las extrañas sensaciones que habían estado rondando mi mente desde el principio de la misión, ni las visiones y las voces que todos habíamos comenzado a experimentar. Algo más estaba ocurriendo, y la forma en que insistía en seguir adelante sin compartir detalles solo aumentaba mi suspicacia. Esa tarde decidí actuar por mi cuenta. Sabía que el capitán tenía acceso a archivos clasificados, documentos que ni los científicos ni los otros miembros del equipo habíamos visto. En las últimas reuniones, su actitud había cambiado, se había vuelto más reservado, más impaciente. Tenía que estar ocultándonos algo. Esperé a que saliera de su oficina para organizar la siguiente ronda de vigilancia con los soldados, y aproveché la oportunidad. Entré en su despacho, una pequeña habitación llena de papeles, mapas y un viejo ordenador que seguía encendido, conectado a los sistemas de la estación. Sabía que no tenía mucho tiempo, así que me fui directo a los archivos digitales. Al principio, no encontré nada fuera de lo común, informes meteorológicos, registros de comunicaciones fallidas, órdenes estándar del alto mando militar. Pero entonces, algo llamó mi atención. Un archivo encriptado titulado Proyecto Sigilo. No era parte de los datos compartidos con los científicos. Al intentar abrirlo, me encontré con una serie de códigos de acceso. Estaba a punto de darme por vencido cuando, casi por impulso, tecleé una serie de números que había visto en la entrada de la estación. La puerta tenía una placa desgastada que mostraba 1974, el mismo año en que desapareció el equipo anterior. El código funcionó. La pantalla parpadeó y comenzó a mostrar una serie de documentos y comunicaciones internas del gobierno. Al principio, no entendía del todo lo que estaba leyendo, pero luego, al sumergirme en las páginas llenas de referencias oscuras y términos militares, la verdad se volvió clara y escalofriante. No estábamos aquí solo para investigar las anomalías sísmicas. No habíamos venido solo por la tormenta. Nuestra misión era mucho más siniestra de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Uno de los primeros documentos detallaba la existencia de una entidad antigua, algo que había sido descubierto por exploradores hace décadas y que, según los registros, había sido sellado dentro de esta región montañosa. Según los informes clasificados, el gobierno había seguido rastros de esa entidad, con la esperanza de comprender y controlar su poder. La tormenta, esa furia perpetua, no era un simple fenómeno natural, sino una barrera creada para contener a esta entidad. Lo más estremecedor fue el descubrimiento de que la máquina que habíamos encontrado en las ruinas, esa máquina antigua y oxidada que parecía fusionarse con la roca misma, no estaba absorbiendo energía del viento como había pensado inicialmente. Era un sello, un dispositivo creado por una civilización desconocida para contener a esa entidad dentro de la tormenta. Sin ese sello funcionando a plena capacidad, la tormenta estaba fallando, y la entidad comenzaba a liberarse, ganando fuerza con cada hora que pasaba. El objetivo real de nuestra misión no era investigar ni arreglar el sello. No era salvar al mundo de lo que había allí atrapado. Era destruir la máquina. Martínez, bajo la supervisión del gobierno, creía que esa entidad podía ser controlada, aprovechada como un arma en su beneficio. Las órdenes del capitán eran claras: asegurarse de que el sello fuera destruido, liberando a la entidad para que pudieran estudiarla. El potencial militar de algo tan poderoso había sido lo suficientemente tentador como para arriesgar todo. Sentí un sudor frío correr por mi espalda mientras las palabras en la pantalla se asentaban en mi mente. El capitán lo sabía desde el principio. No éramos más que peones en su plan, una cobertura para la verdadera misión. Y si lograba cumplir sus órdenes, estaríamos condenados. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, y allí estaba el capitán, de pie en la puerta, su rostro endurecido, pero sin sorpresa en sus ojos. Sabía que lo había descubierto. «Has encontrado lo que buscabas», dijo con una voz baja y controlada. Mi corazón latía con fuerza. Intenté mantener la calma, pero la sensación de peligro era abrumadora. «¿Por qué no nos lo contaste?», pregunté, mi voz apenas un susurro cargado de rabia. «Si liberamos esa entidad podría destruirnos a todos». Cerró la puerta lentamente y caminó hacia mí, manteniendo la mirada fija en la mía. No había rastro de duda en su expresión,
solo una convicción fría y calculada. El poder de esa entidad, si logramos controlarlo, podría cambiar el equilibrio del mundo. No es mi decisión, es una orden. Debemos destruir el sello y liberar lo que está allí. Nuestro país necesita esto más de lo que puedes imaginar. ¿Necesita qué? Respondí con una mezcla de incredulidad y pavor. ¿Una fuerza que podría acabar con todo? No sabes lo que estás haciendo. Me observó en silencio por un momento, evaluando mis palabras. Luego, con una frialdad que me heló el alma, dijo, cumpliré con mis órdenes, con o sin tu ayuda. En ese instante, supe que no habría forma de convencerlo, estaba dispuesto a sacrificar a todo el equipo, potencialmente, al mundo entero, por la promesa de poder. Pero no podía dejar que eso sucediera. Si destruíamos el sello, si liberábamos a la entidad, no habría forma de detenerla. Intenté mantener la calma, pero mi mente estaba trabajando a toda velocidad. Sabía que algunos de los miembros del equipo no estarían de acuerdo con el capitán si supieran la verdad, los científicos, no permitiríamos que esto ocurriera. Pero necesitaba ser astuto. Martínez tenía a los soldados de su lado, y cualquier movimiento en falso podría costarnos la vida. No tienes idea de lo que estás liberando, dije finalmente, tratando de mantener un tono controlado. Esto no es solo un arma. Es algo mucho más antiguo. Algo que no podemos controlar. Eso lo decidirán los que están por encima de ti y de mí, respondió con desdén, mientras volvía a mirar la puerta. Cuando salió de la oficina, me quedé solo, respirando profundamente, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Me pasé la mayor parte de la noche en vela, sopesando mis opciones. A primera hora de la mañana, reuní al equipo de científicos en una de las habitaciones pequeñas de la estación, asegurándome de que los soldados no estuvieran cerca. Tenemos que hablar, dije, manteniendo la voz baja. Esto no es lo que creíamos. La misión del capitán no es simplemente investigar las anomalías. Quiere destruir la máquina que encontramos, y si lo hace, liberará a algo mucho peor. Los rostros de mis compañeros se oscurecieron. Estrada fue el primero en reaccionar. ¿De qué estás hablando?, preguntó, sus ojos entrecerrados por la confusión. Tomé aire, consciente de que lo que iba a decir sonaría a locura. Encontré documentos clasificados en la estación, expliqué. El gobierno sabía que una entidad antigua está atrapada aquí, dentro de esta tormenta. Esa máquina que encontramos es un sello, diseñado para mantener a la entidad contenida. Si la destruimos, liberaremos algo que no podemos controlar. El silencio en la habitación fue abrumador. Pude ver la incredulidad en sus ojos, pero también la semilla de duda que había plantado en sus mentes. Esto es una locura, dijo uno de los biólogos. ¿Estás diciendo que Martínez quiere liberar a una especie de monstruo sobrenatural? Exactamente eso, respondí con firmeza. No es un monstruo cualquiera. Es algo mucho más antiguo, más poderoso. Está conectado con la tormenta. La máquina lo mantiene encerrado, pero el capitán quiere destruirla porque cree que puede aprovechar su poder. ¿Has sentido lo mismo que yo?, Estrada?, le dije, buscando su apoyo. Los gritos en la tormenta, las voces, las desapariciones, esto no es natural. ¿Sabes que algo está mal en este lugar? Él asintió lentamente. Lo he sentido, admitió, su voz apenas un susurro. Pero no sé si puedo creer que todo esto sea una entidad. Sin embargo, tienes razón en una cosa, esto no es natural. Nada de lo que hemos visto lo es. Antes de que pudiéramos continuar con la conversación, la puerta de la habitación se abrió de golpe. El capitán entró con una expresión dura, sus ojos brillando con una furia contenida. Nos había escuchado. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó, su voz tensa, casi rabiosa. ¿Planeando alguna estupidez a mis espaldas? Mi corazón dio un vuelco. Sabía que este momento llegaría, pero no tan pronto. Me enderecé y traté de mantener la calma, aunque podía sentir el miedo trepando por mi columna. Solo estamos discutiendo lo que está sucediendo aquí, respondí, intentando sonar neutral.
Todos hemos visto y escuchado cosas extrañas, y creemos que deberíamos ser más cautelosos. No tienes idea de lo que estás diciendo, gruñó, avanzando hacia mí con pasos decididos. Tú no entiendes la importancia de esta misión, yo sí, tengo órdenes, y las voy a cumplir. Órdenes de destruir el sello, lo desafié, dando un paso al frente. ¿Sabes lo que eso significa? Si destruyes esa máquina, liberas a lo que sea que esté atrapado, es una locura. Se detuvo a solo unos centímetros de mí, su respiración pesada y su rostro endurecido. Por un momento, pensé que me golpearía, pero lo que dijo a continuación fue aún peor. Lo que está atrapado aquí puede ser controlado. Y cuando lo hagamos, seremos imparables. Es más antiguo que cualquier cosa que puedas imaginar. Es poder puro que puede moldear el mundo como queramos. Si no puedes ver eso, entonces eres más estúpido de lo que pensaba. Lo observé con pavor. No solo seguía órdenes, creía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Había perdido toda noción de la realidad, cegado por la promesa de poder. Pero lo más inquietante era que no parecía estar actuando por su propia voluntad. La entidad podría estar influyendo en él. Estás siendo manipulado, dije, sintiendo cómo se me secaba la boca. Eso que está atrapado aquí está jugando contigo, está en tu cabeza. Tú no entiendes nada, dijo, no voy a dejar que un puñado de científicos cobardes arruinen esta misión. No podemos dejar que destruyas esa máquina, dije, finalmente cruzando la línea. No tienes autoridad para detenerme, replicó, dando un paso más cerca. ¿Y si intentas interferir? Antes de que pudiera terminar la frase, un grito desgarrador sonó en el aire. Todos nos giramos hacia la entrada de la estación, donde uno de los soldados estaba de pie junto a la puerta, mirando con pánico hacia el exterior. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par como si hubiera visto algo imposible. «Está en la tormenta», gritó, señalando hacia la ventisca. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, como arrancada por una fuerza invisible. Una ráfaga de viento helado y brutal entró en la estación, arremolinando nieve y polvo por todas partes. En medio del caos, vi cómo el soldado era arrastrado hacia afuera, su cuerpo desvaneciéndose en la tormenta sin dejar rastro. La tensión se rompió en un instante, y el caos estalló. Los soldados desenfundaron sus armas, mientras los científicos gritaban y se refugiaban. Martínez, con los ojos llenos de furia, me miró como si yo fuera el culpable de todo. Corrí hacia Estrada, quien aún parecía indeciso entre la razón y el miedo absoluto. Lo sacudí por los hombros, tratando de captar su atención. «Tenemos que salir de aquí, ahora», le grité por encima del rugido del viento que parecía venir de todas partes. Me miró, sus ojos llenos de miedo, pero asintió. Sabía que, si nos quedábamos, estaríamos condenados. Junto a nosotros, otro científico y la técnico de comunicaciones, Marta, parecían igual de petrificados, pero listos para seguir cualquier plan que les ofreciera una mínima esperanza de sobrevivir. Miré alrededor y vi que algunos soldados aún discutían, confundidos, sin saber si obedecer las órdenes del capitán o seguir sus propios instintos. Era ahora o nunca. «Salgamos por la entrada trasera», dije, señalando hacia la puerta de emergencia, apenas visible bajo la luz parpadeante del generador. El viento soplaba con tanta fuerza que cuando abrimos la puerta, casi nos arrojó de espaldas. Afuera, la nieve caía en espirales densas, y la oscuridad lo cubría todo, haciendo imposible ver a más de unos pocos metros de distancia. Aún así, dimos el primer paso, sabiendo que el verdadero peligro no era el frío, sino la tormenta. Con cada paso que dábamos fuera de la estación, el viento parecía crecer en intensidad, como si supiera que estábamos tratando de escapar. Nos golpeaba con más fuerza, empujándonos hacia atrás, intentando frenarnos. A través de la ventisca, se escuchaban susurros, pero no eran simplemente voces sin sentido. Eran gritos de los desaparecidos. Las voces de los soldados que habíamos perdido sonaban en la tormenta como ecos distorsionados, como si estuvieran siendo absorbidos por la misma fuerza que nos rodeaba. Era como si sus almas estuvieran atrapadas dentro de ese vórtice, atrapadas para siempre en la furia de la entidad. Corrimos a ciegas,
siguiendo las débiles luces de nuestras linternas, que apenas penetraban la oscuridad espesa. La nieve se acumulaba en nuestras botas, dificultando cada paso. A lo lejos, figuras distorsionadas de lo que parecían ser cuerpos se movían en la niebla. Eran sombras, fragmentos de los desaparecidos, o tal vez algo peor, algo creado por la entidad para confundirnos. Las sombras en la nieve se movían con una rapidez antinatural, acercándose a nosotros a cada segundo. No había duda, nos estaban persiguiendo. Intenté no mirar, no pensar en lo que podrían ser, pero los gritos, esos gritos inhumanos, seguían sonando, cada vez más cerca. Sabía que no podíamos enfrentarnos a lo que venía detrás. Nuestra única opción era correr. Finalmente, llegamos al borde de un precipicio. La nieve se arremolinaba alrededor del borde, y debajo de nosotros, solo se veía una caída oscura y profunda, una negrura absoluta que se extendía hacia lo desconocido. No había otra salida. El viento soplaba con una ferocidad tal que casi nos derribó. Nos giramos, viendo las sombras que se acercaban, figuras distorsionadas que emergían de la ventisca, como si la tormenta misma hubiera dado vida a los desaparecidos. Sus rostros estaban desdibujados, irreconocibles, sus movimientos eran erráticos, como marionetas rotas controladas por un poder invisible. El precipicio era nuestra única salida, pero era imposible saber si sobreviviríamos a la caída. El viento trajo consigo un nuevo grito, un alarido que sonó en nuestros oídos como un eco desgarrador, un sonido que me llenó de pánico. Era la entidad, y estaba reclamando lo que consideraba suyo. Sin pensarlo más, saltamos. El viento nos arrastró en la caída, y sentí como si el vacío se alargara eternamente mientras el abismo nos tragaba. Y entonces, impactamos. Los demás cayeron a mi lado, tosiendo y jadeando, tratando de recuperar el aliento mientras el viento seguía soplando arriba, furioso por nuestra huida. La caída había dejado nuestros cuerpos magullados y entumecidos, pero el pánico no nos daba tregua. La tormenta rugía por encima de nosotros como un monstruo enfurecido, su furia aullaba en cada ráfaga de viento. Sabía que no podíamos quedarnos allí, abajo del precipicio. Las sombras que habíamos visto arriba, esas figuras distorsionadas que alguna vez fueron humanos, seguirían buscándonos. Nos levantamos lentamente, ayudándonos unos a otros a incorporarnos. Nos movimos lentamente, siguiendo el borde del precipicio hasta encontrar un sendero que descendía hacia una pequeña cueva oculta entre las rocas. No podíamos seguir expuestos a la tormenta, no con la entidad acechando en cada ráfaga. Nos arrastramos hacia adentro, uno tras otro, agradeciendo el relativo refugio que las paredes de piedra nos ofrecían. El silencio que nos envolvió fue extraño, casi opresivo después del constante estruendo de la tormenta. Me dejé caer contra una de las paredes, sintiendo el cuerpo protestar por el agotamiento. El dolor en mi cabeza comenzó de manera gradual, como un zumbido lejano que se intensificaba a cada segundo. Cerré los ojos, tratando de despejar la mente, pero la presión dentro de mi cráneo se hizo insoportable. Me incliné hacia adelante, sintiendo que algo se retorcía dentro de mí. El frío desapareció de repente, y en su lugar, un calor sofocante me invadió, como si estuviera en el corazón de un huracán en llamas. Alfredo, la voz era profunda, antigua, como si proviniera de las entrañas de la tierra misma. Abrí los ojos y me encontré en otro lugar. Ante mí se extendía un paisaje desolado y oscuro, barrido por vientos tan fuertes que doblaban los árboles hasta romperlos. El cielo era una masa turbia de nubes negras que giraban en un vórtice infinito, y en el centro de todo, una figura colosal se alzaba en el horizonte. No era humano, ni siquiera podía definirlo como algo vivo. Era una silueta de viento y oscuridad, pero en su forma había algo divino y estremecedor. El dios del viento, cuyo poder era destructivo, caótico. Y por eso, había sido sellado. Yo soy la furia del cielo, murmuró la voz en mi cabeza. El eco de la tempestad que destruyó reinos, que doblegó montañas. Fui encadenado por aquellos que temían mi poder, pero mi prisión no durará para siempre. Vi en mi mente imágenes fugaces, destellos de una civilización perdida, los antiguos habitantes de estas montañas, construyendo el sello que ahora se desmoronaba. Utilizaron conocimiento arcano, tecnología o magia que nosotros no podíamos comprender,
todo para contener a este dios furioso dentro de la tormenta. Y ahora, después de milenios, ese sello estaba fallando. Se estaba rompiendo, y el dios del viento se estaba liberando. Si me liberas, no habrá más cadenas. Mi furia cubrirá la tierra, y aquellos que se arrodillen ante mí serán perdonados. Pero si no lo haces, la tormenta nunca se detendrá. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado. Me encontré de vuelta en la cueva, sudando a pesar del frío. Mis manos temblaban, y mi respiración estaba descontrolada. Había visto lo que realmente éramos. Solo peones en un juego cósmico entre una fuerza antigua y la civilización que la había encerrado. Pero ahora nosotros éramos los responsables de mantener esa prisión, de evitar que el mundo fuera destruido por su furia. La máquina, dije, apenas encontrando las palabras. El sello tiene que ser reparado. Es la única manera, continué. Esa máquina no es solo un artefacto antiguo. Es un sello que contiene al dios del viento. Si no lo restauramos, se liberará por completo. Y si eso ocurre, lo destruirá todo. Su poder es demasiado grande. Necesitamos volver al puesto de avanzada, dije. Ahí es donde está la máquina. Tenemos que encontrar una forma de restaurar su poder, de reforzar el sello. Si no lo hacemos pronto, el capitán la destruirá, y entonces no habrá vuelta atrás. El viento seguía rugiendo a nuestro alrededor mientras avanzábamos por el camino que nos llevaría de vuelta al puesto de avanzada. La visión del dios del viento seguía latente en mi mente. Sabía que el sello estaba fallando. La tormenta no era más que un eco de su verdadero poder, una fracción de lo que ese ser era capaz de desatar si lograba liberarse por completo. Y Martínez iba a destruir el único artefacto capaz de mantenerlo encerrado. Nos acercábamos al puesto de avanzada. Las ruinas de la civilización olvidada se alzaban ante nosotros como fantasmas congelados en el tiempo, cubiertos por la nieve y el hielo. A lo lejos, vislumbramos la máquina, esa extraña estructura metálica que parecía crecer de la roca misma. Y allí, frente a la máquina, estaba el capitán y los soldados que le quedaban. Me detuve en seco al ver lo que estaban poniendo en la máquina: dinamita. No, grité, el pánico subiendo por mi garganta como un nudo asfixiante. Corrí hacia ellos, sin pensar en el peligro, con los demás siguiéndome de cerca. Sabía que si lograban detonar la dinamita, sería el fin. El sello se rompería por completo, y la tormenta dejaría de ser solo una prisión para convertirse en un canal abierto para la furia del dios. El capitán se giró al oír mis gritos. Su expresión, normalmente fría y controlada, ahora estaba distorsionada por una mezcla de rabia y algo más oscuro. Sus ojos parecían vacíos, como si ya no tuviera el control de sí mismo. La entidad lo había reclamado. «¡Alto ahí!», gritó, desenfundando su arma y apuntándome. «No interfieras. No sabes lo que estás haciendo», le grité, tratando de razonar con él a pesar de saber que era inútil. «Si destruyes esa máquina, liberas al dios. ¿Es un sello? ¿Mantiene a la entidad encerrada? ¿Crees que no lo sé?», espetó, sus ojos brillando con una extraña determinación. «Este poder es lo que necesitamos. Con esto, seremos invencibles, y podremos dominar el mundo». «Ya no hay marcha atrás», dijo con frialdad. «Este es el plan. El sello debe ser destruido. Y si no estás conmigo, entonces estás en mi contra». Martínez, completamente poseído por el poder de la entidad, se movía entre el caos como un hombre que ya no pertenecía a este mundo. Sus ojos, vacíos de cualquier rastro de humanidad, brillaban con una locura desbordante. La máquina, el artefacto que mantenía al dios atrapado, temblaba bajo la embestida del viento y la nieve. La dinamita que Martínez había colocado aún yacía junto a ella, inactiva por el momento. A través de la ventisca, lo vi, una figura oscura y distorsionada, que parecía moverse entre el viento y la nieve. Era alta, imponente, como si la tormenta misma le hubiera dado forma. No podía distinguir detalles, pero su mera presencia era suficiente para dejarme paralizado. La entidad estaba empezando a manifestarse físicamente. Estaba utilizando la tormenta para tomar forma,
para reclamar su libertad. La tierra temblaba bajo cada paso de esa figura borrosa, y sabía que si no deteníamos pronto al capitán, no habría nada que pudiera detenerla. Adelante, rugió, levantando el detonador en alto. Este es el poder que nos convertirá en dioses. Antes de que pudiera activar el dispositivo, me lancé hacia él. No había tiempo para pensar. Solo tenía una opción, detenerlo, a cualquier precio. Salté sobre Martínez, derribándolo en la nieve, mientras el viento nos golpeaba con tanta fuerza que casi nos arrastraba. Rodamos sobre la nieve, luchando por el control del detonador, y mientras forcejeábamos, podía sentir su fuerza antinatural. No era él mismo. La entidad lo estaba controlando por completo. Con un último esfuerzo, logré arrebatarle el detonador de las manos, pero él, consumido por su locura, me golpeó en el rostro con una fuerza brutal. Sentí el sabor metálico en mi boca mientras caía sobre la nieve, aturdido por el impacto. Él se levantó de inmediato, tambaleándose hacia la máquina, decidido a cumplir su misión. A mi alrededor, la tormenta rugía con una intensidad que era casi insoportable. Las sombras en la ventisca se movían más cerca, y la figura del dios del viento se hacía más clara, más evidente. Podía ver cómo se retorcía en la tormenta, un ser de pura furia, esperando ser liberado. El suelo tembló bajo mis pies, y vi cómo las grietas en la tierra se extendían, como venas negras que pulsaban con la energía de la tormenta. Cada segundo que pasaba, la entidad ganaba más control sobre el mundo físico. Ya no se trataba solo de viento, ahora podía alterar la tierra, romperla a su voluntad. Si no lográbamos detenerla, lo consumiría todo. Y entonces, lo entendí. El sello no podía ser restaurado por completo sin un sacrificio. La antigua civilización que había construido esa máquina lo sabía. Habían dejado ese legado oscuro, esa advertencia en los símbolos que cubrían la estructura. Para mantener al dios encerrado, alguien debía ofrecer su vida como parte del pacto. Mi corazón se partió mientras miraba a mis compañeros. No podía permitir que ellos pagaran ese precio. No podía permitir que ellos se sacrificaran, yo sabía que esta era mi responsabilidad. Alfredo, no lo hagas, gritó Estrada, entendiendo lo que iba a hacer. Me lancé hacia la máquina, apartando a Martínez con un último empujón. Sentí el aire volverse más denso, más pesado, mientras la figura del dios del viento comenzaba a descender sobre nosotros, como un coloso. El sacrificio debía hacerse ahora o todo estaría perdido. Con las manos temblorosas, coloqué mis manos sobre la máquina, sintiendo la vibración de su energía debilitada. La tormenta rugió a mi alrededor, y en ese momento, lo supe, debía ofrecerme para restaurar el sello y mantener al dios encarcelado. El suelo tembló, y escuché el último grito de Martínez, arrastrado por el viento hacia el abismo, su vida arrebatada por el poder que había intentado liberar. Y entonces, lo vi. Uno de los soldados más jóvenes, tal vez el más inexperto de todos, avanzaba hacia mí con pasos torpes, su rostro pálido y sus ojos vacíos. Era Gutiérrez, uno de los últimos que quedaban vivos. Había sido uno de los más silenciosos durante la misión, un muchacho callado que siempre seguía órdenes sin cuestionar. Pero ahora, su semblante estaba cambiado. Ya no era el mismo. La entidad lo había tomado. Y mientras se acercaba a mí, vi que sostenía un cuchillo en la mano, sus dedos apretando el mango con fuerza, listos para atacar. Sus pasos eran lentos, deliberados, y cada vez que se acercaba, sentía la presencia de la entidad más fuerte, más evidente. Sabía que estaba a punto de acabar conmigo. No había odio en sus ojos, solo la frialdad de alguien que ya no tenía voluntad propia. Por favor, intenté razonar con él, dando un paso atrás, tropezando sobre la nieve. No tienes que hacer esto. Él levantó el cuchillo y se lanzó hacia mí a toda velocidad. Apenas tuve tiempo de esquivar el primer golpe, sintiendo el filo pasar a centímetros de mi rostro. Caí al suelo, resbalando sobre el hielo, mientras él avanzaba, sin mostrar signos de fatiga o duda. Levantó el cuchillo de nuevo, dispuesto a terminar con mi vida. Pero entonces, algo cambió. El viento aulló de manera diferente, como si algo en la tormenta se hubiera vuelto en contra de Gutiérrez.
De repente, una ráfaga de viento más fuerte que cualquier otra lo golpeó, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Su cuerpo fue arrastrado por el aire, sacudido violentamente mientras el viento lo hacía girar en espiral, sus gritos apenas audibles entre el rugido de la tormenta. La entidad lo había tomado por completo, pero no de la forma en que él esperaba, fue arrastrado hacia el corazón de la tormenta, desapareciendo en la oscuridad y el caos. Sus gritos se apagaron en el viento, y luego todo quedó en silencio. Él fue el sacrificio que el sello requería. Me quedé en el suelo, jadeando, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La tormenta, que había alcanzado un clímax de furia incontrolable, comenzó a calmarse. Las ráfagas se volvieron menos violentas, y el aire, aunque aún frío, ya no llevaba el mismo peso letal de antes. Sentí un cambio en la atmósfera. El sello estaba funcionando. La máquina, que hasta ese momento había estado a punto de romperse, comenzó a emitir un pulso más fuerte, estabilizándose lentamente. La entidad, que se había manifestado parcialmente en la tormenta, comenzó a retroceder. La figura colosal en el cielo, ese ser de viento y oscuridad que amenazaba con desatar su ira sobre el mundo, se desvaneció gradualmente, absorbida por la tormenta que ahora perdía su poder. La prisión se había restaurado, pero solo por el sacrificio de Gutiérrez. Me levanté lentamente, temblando tanto por el frío como por lo que acababa de presenciar. La nieve seguía cayendo, pero ahora lo hacía en silencio, ya sin la furia de antes. El dios del viento había sido contenido una vez más. Caminé hacia la máquina, mis pasos lentos, mis piernas débiles. Lo habíamos logrado, pero el precio había sido alto. Sabía que no habría otra oportunidad si el sello fallaba de nuevo. El sacrificio debía hacerse cada vez que el sello perdía su poder, y ahora comprendía que esto era un ciclo eterno, uno que alguna vez acabaría rompiéndose. Cuando finalmente fui rescatado, después de lo que me pareció una eternidad, el helicóptero apareció sobre el horizonte, su sonido vibrando rompió el silencio sepulcral que se había asentado sobre las montañas. Fui el único en ser recogido, los demás no estaban a mi lado. Sus cuerpos, ya sepultados por la nieve, o tal vez simplemente absorbidos por la tormenta, nunca serían encontrados. Yo era el único superviviente. El helicóptero despegó, y mientras ascendíamos lentamente, miré hacia abajo, a las montañas que habíamos dejado atrás. Eran ahora tranquilas, el paisaje nevado se extendía como una sábana blanca interminable, sus picos inmaculados y congelados bajo el cielo despejado. A simple vista, todo parecía estar en calma, como si la tormenta nunca hubiera ocurrido. El helicóptero voló sobre las montañas, y mientras observaba el paisaje cubierto de nieve, sentí que la tierra misma, debajo de esa capa inmaculada, seguía viva con la presencia de la entidad. El dios del viento no estaba completamente sellado. Sabía que su furia, su esencia, aún estaba allí, acechando, esperando una nueva oportunidad. Desde el momento en que la tormenta había comenzado a disiparse, algo había cambiado dentro de mí. No era el frío del viento ni el trauma de lo vivido. Era una conexión más oscura, más profunda. Como si, al cerrar el sello, una parte de mí hubiera quedado entrelazada con la entidad. El helicóptero se sacudió levemente por una corriente de aire, y en ese instante, escuché algo que me heló los huesos más que cualquier frío que hubiera sentido en las montañas. Un susurro débil, casi imperceptible, arrastrado por el viento, pero estaba allí. Mi nombre, pronunciado por una voz que no pertenecía a este mundo. Alfredo el viento me susurraba desde abajo, desde las profundidades de las montañas que habíamos dejado atrás. Mi piel se erizó al instante, y cerré los ojos, tratando de ignorarlo, de convencerme de que era mi imaginación, el eco de lo que habíamos vivido. Pero cuando los volví a abrir, sentí ese peso invisible aún más fuerte. El viento no había terminado conmigo. Volví la mirada hacia las montañas, observando cómo se desvanecían en la distancia. A lo lejos, las cumbres se alzaban silenciosas, sin señales de la tormenta que casi las había destruido. Pero debajo de esa calma, sabía que el dios del viento estaba allí, acechando. El silencio era solo temporal, una tregua. Y aunque el sello se había restaurado, algo había cambiado. No solo en las montañas, sino en mí.
tal vez nunca me liberaría de ese vínculo. Tal vez, algún día, la tormenta volvería a llamarme, reclamando lo que habíamos dejado inconcluso. Y cuando ese día llegara, no habría escapatoria. El dios del viento aún esperaba su libertad. Y yo, de alguna manera, formaba parte de ese destino. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.